presenta Caminos de Libertad, difusión de nuestras raíces históricas, sociales y culturales para forjar senderos de progreso. Bienvenidos a su programa Caminos de Libertad. Hoy vamos a hablar de uno de los hombres más importantes en la historia de nuestro país, Francisco de Paula Santander. Para ello hemos invitado al abogado e historiador Germán Riaño Cano. La historia de Francisco de Paula Santander es una historia de intensa controversia, pues hay muchos historiadores que lo culpan del fracaso de las campañas libertadoras, del fracaso de los proyectos libertadores, del fracaso de la Gran Colombia. Pero así como hay historiadores que lo culpan de estos, hay otros, como nuestro invitado de hoy, que nos va a aclarar todos estos hechos. Bienvenido al programa Caminos de Libertad. Gracias, Chile. Doctor, ¿por qué usted se interesó por la vida de Francisco de Paula Santander? Bueno, tengo por vocación intelectual gran afición por la historia universal y por supuesto por la historia de Colombia. Leyendo la de nuestra patria, me encontré con que la figura de Santander es generalmente denigrada, vilipendiada por casi todos los historiadores, empezando por aquellos autores de textos escolares. Y le cuento a manera de anécdota un hecho muy significativo que me impulsó definitivamente a investigar sobre la vida de Santander. Era estudiante en mis primeros años de bachillerato, casi puede decirse pues en mi infancia, en el Colegio Boyacá de Tunja, uno de los tantos colegios que, así como otras universidades, fundó Santander en lo que se conoció con el nombre de la Gran Colombia, es decir, en Venezuela, Colombia y Ecuador. Se me designó, como es costumbre, creo que todavía en los colegios, para hablar el día que le correspondía a nuestro curso tercero de bachillerato en una izada de bandera por los compañeros. Pero uno tenía que consultar con las directivas del colegio el tema. De manera que las directivas del colegio me comunicaron que estaba autorizado para hablar sobre cualquier tema relativo a los símbolos patrios o a cualquiera de los próceres de la nacionalidad. Yo dije tener interés en hablar sobre el general Francisco de Paula Santander. Estamos hablando de las épocas de la hegemonía conservadora y más exactamente de la dictadura militar. Entonces el directivo correspondiente me dijo: sobre Santander no le es permitido hablar. Naturalmente eso para la mentalidad de un niño resultaba muy sorpresivo. Correcto. Que habiendo nada menos que en el claustro del colegio un busto del general Santander con la leyenda correspondiente donde se le reconocía su mérito de fundador del colegio, no se le permitiera a los alumnos hablar sobre esa figura egregia de la patria. La curiosidad me llevó a hablar con mayores, como es usual en esos casos, empezando por mi padre. Me dijo: es que, como estamos en hegemonía del Partido Conservador, ellos creen equivocadamente que Bolívar fue el fundador del Partido Conservador y Santander del Liberal. Eso es una de las grandes imposturas de la historia, es absolutamente falso. O sea, a ese punto probablemente... Más adelante vamos a tocar eso. Sí, llegaremos, pero es totalmente falso. De manera que eso me impulsó a empezar a investigar sobre Santander, desde luego saliéndome de los textos, repito, escolares, y profundizando en los muy pocos historiadores que hay dedicados al tema de Santander, hasta que llegué al inmenso, profundo convencimiento, absoluta convicción de que es el más grande hombre nacido en Colombia, el más egregio de los colombianos de todos los tiempos, y sin lugar a dudas es y todavía sigue siendo el mejor gobernante que ha tenido la República y uno de los grandes hombres de América, lo cual no va de ninguna manera en detrimento de la figura de Libertador, y también de eso tendremos oportunidad de hablar más adelante. Sí, doctor. De Santander se dice que era calculador, ladino, hipócrita, mentiroso, traidor. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Esa es una impostura, una falsedad, es una perversidad decirlo. Si algo tenía Santander, era una personalidad regia, de hombre de inmenso carácter,
con un gran valor civil. Tanto es así que lo que va en detrimento justamente de su figura prócera es el hecho de que fue el único que haciéndose que a un lado, que apartándose de la actitud con que se congraciaban todos los hombres importantes de la independencia con el general Bolívar, a quien distinguía, por cierto, una personalidad bastante absorbente y absolutista, le dijo: general, usted está equivocado, usted está haciendo unas propuestas que no son las que nos llevaron a hacer la epopeya de la independencia. Fue el mejor colaborador de Bolívar y se apartó de él cuando consideró que Bolívar se ha apartado de las ideas libertarias y de las ideas democráticas. Bolívar tuvo por Santander hasta entonces una inmensa estima, le prodigó los más grandes elogios y después encabezó el grupo poderosísimo de quienes se opusieron a Santander. Pero, refiriéndome concretamente a la pregunta, Santander era un hombre franco, abierto, sincero, incluso una cosa que no se cuenta, era un hombre muy simpático, con una inmensa popularidad, sabía llegarle a las masas mejor que cualquiera de los próceres de la independencia. Uno siempre ha visto, a todos los colombianos nos pasa, que en las aulas escolares encontramos la figura de un hombre serio, severo, austero, y resulta que era un hombre que era capaz de salirse a la medianoche con sus amigos a dar serenatas a las muchachas bonitas de Bogotá, y de entrar los sábados y los domingos a las chicherías a departir con el pueblo, lo cual no quiere decir que fuera aficionado a la bebida, sino que no tenía inconveniente en tomarse, por ejemplo, una chicha o comerse un pedazo de papa en la mano con los campesinos que acudían a las poblaciones de la sabana de Bogotá y a Bogotá mismo en los días feriados. Doctor, se cuenta también que Santander tuvo su primer encuentro con Bolívar cuando se negó a marchar con él en la llamada campaña admirable y que Bolívar lo iba a mandar a fusilar. ¿Qué hay de cierto en esto? Yo he tratado de investigar sobre ese incidente todo lo que he podido. Ese es un cuento que recogen los biógrafos de Bolívar, que por supuesto los hay en abundancia inconmensurable, a tal punto que es prácticamente imposible para cualquiera, si disponga de mucho tiempo, leer todo lo que sobre Bolívar se ha escrito y aún simplemente la innumerable cantidad de biografías que de él existen. Todos recogen eso que se volvió prácticamente una leyenda y se consagra como un hecho incontrovertible. No es verdad, solamente un testigo que no fue presencial, sino que recibió supuestamente el testimonio de Bolívar, lo narra y lo narra años después de muertos los dos próceres. Fue el general Daniel Francisco Oleri, edecán del Libertador y uno de sus mayores aduladores y uno de los que más ayudó a cometer errores, aun cuando también fue un valeroso militar. Esas cosas no se pueden desconocer, y héroe de varias batallas. ¿Quién narró que cuando Bolívar y Santander se encontraron en Cúcuta y Bolívar, que venía de realizar una exitosa campaña por el Magdalena hasta llegar a Monpós, y en Monpós se dirigió a Ocaña y Ocaña a Cúcuta, y en Cúcuta se encontró con Santander, le ordenó marchar con él a Venezuela, y como Santander se resistió a obedecer la orden, le dijo: usted me acompaña a mí o yo positivamente lo fusilo. Eso es lo que narra Oleri. Pero ni Oleri ni nadie que yo haya encontrado al menos saca la conclusión de por qué no lo fusiló, si Santander no le obedeció. Pues bien, es que Santander en ese momento apenas era capitán y Bolívar coronel. Por la época, Bolívar fue designado o ascendido al grado de general por el Congreso de las Provincias Unidas reunido en Tunja. O sea que Bolívar es general, vea usted un dato simpático de la historia, Bolívar es general colombiano, como Santander lo es venezolano. Santander, allá lo desconocen completamente, pues es general de la República de Venezuela, no de Colombia, curiosamente. Pues, volviendo al cuento, el capitán Santander en ese momento estaba a las órdenes de Manuel del Castillo Urrada, coronel cartagenero, a las órdenes del Congreso de Tunja. Fue Castillo quien se opuso a marchar a lo que se llamó la campaña admirable. Santander era subalterno de Castillo y dijo: yo estoy de acuerdo con las ideas del coronel Castillo, no obstante, le hago caso a lo que él me ordene.
porque el Congreso de Tunja me ha puesto a las órdenes del coronel Castillo y por consiguiente es mi jefe inmediato. Sin embargo, de acuerdo con Bolívar, Castillo renunció al mando y se retiró para Cartagena. De acuerdo con Bolívar, Santander se quedó combatiendo las guerrillas que estaban detrás de Bolívar y que podían acosarlo mientras él marchaba hacia Caracas, porque siempre la obsesión de Bolívar fue libertar a Caracas, lo cual no quiere decir que no pensara en el resto de América, pero ante todo quería libertar a su patria chica. Y Santander se quedó combatiendo las guerrillas de Aniceto Matute y Bartolomé Lizón. Guerrillas que eran tan partidarias de los españoles y tan peligrosas como otras guerrillas que hay por ahí dirigidas por españoles. Y fue fundamental, porque si no es por la acción de Santander combatiendo esas guerrillas, hubieran atacado por la espalda a Bolívar y hubieran hecho fracasar lo que se conoce en la historia como la campaña Admirable. Admirable porque en muy pocos días y con movimientos extraordinariamente rápidos y de una gran estrategia, Bolívar llegó a coronar su profundo deseo de libertar a Caracas. Pero por lo demás resultó teniendo razón el coronel Castillo y Rada, y con él el entonces capitán Santander, porque los españoles reaccionaron y esa llamada campaña Admirable resultó en un rotundo fracaso. Luego tenía razón Castillo en oponerse a que se llevaran en ese momento gran parte de tropas colombianas que acabaron sacrificadas. De allá viene el sacrificio que todos recordamos por la historia patria de las épocas escolares de Atanasio Girardot y Antonio Ricaurte. Fueron héroes que se sacrificaron, no digamos que inútilmente, pero sí prematuramente hubieran podido continuar en la lucha. Y ese fue un error de Bolívar, que él mismo reconoció después. Sí, doctor, como estamos hablando de todas las cosas y las culpas que le indilgan a esta figura tan importante como es Francisco de Paula Santander, hay otra de ellas. Los adversarios de Santander dicen que cuando Antonio Nariño envió unas tropas en las que estaba Santander para someter a los federalistas del Congreso de las provincias de la India en Tunja, pues que Santander también traicionó esa causa y se pasó al otro bando. ¿Qué hay de cierto en todo esto? También es falso. También es falso. Es que la tergiversación profunda de la historia está en atribuirle a Santander la responsabilidad de actuar como si desde que estaba empezando a desempeñarse como militar ya fuera el general que terminó siendo, ya fuera el presidente de la República. Claro. No, Santander marchó a Tunja en su calidad entonces de teniente a órdenes del brigadier Antonio Baraya, a quien Nariño mandó a doblegar. Nariño era el jefe de los centralistas con sede en Santa Fe. Y el Congreso de las Provincias Unidas se hallaba reunido en Tunja, alternativamente en Villa de Leyva, y se oponían al gobierno de Nariño porque eran federalistas. Santander, estamos hablando de 1813, perdón. Santander va al mando del general Baraya, y el general Baraya acaba pactando con las fuerzas militares del Congreso de Tunja y apoyando la causa federalista. Santander, que ya era federalista y casi siempre lo fue, es que Santander siempre fue federalista, simplemente se plegó a las órdenes de su superior. Claro. Nariño en ese momento se quedó sin tropas, o las perdió porque se le pasaron al oponente, y entonces dicen que Santander traicionó. Pues yo no creo que si el general encabeza una rebelión, el teniente resulte ser el responsable. Correcto. Obviamente que lo era él y todos los oficiales que estuvieron de acuerdo. Se dice también que al llegar el pacificador Pablo Morillo a la Nueva Granada, Santander huyó a esconderse porque le tenía miedo al enemigo español. ¿Qué hay de cierto en esto? Mire, la forma en que tergiversan la historia es tal que cuando Morillo y antes Monteverde derrotan a Bolívar, Bolívar huye. En realidad no es una forma de huir, ni mucho menos cobardía. Se retira estratégicamente a Jamaica. De ahí viene pues el cuento de la famosa casa de Jamaica y tal.
Pero todos los historiadores, amigos de Bolívar, detractores de Santander, cuando Bolívar hace un movimiento de estos, es una inteligentísima actitud estratégica. Pero si Santander hace una retirada, es un cobarde. Sí. Pues resulta que había escasos 2000 soldados después de la derrota de Cachirí, ahí viene el famoso dicho ese de arriba Cachirí, que es tan conocido en Santander y en el resto de la República. Es un dicho muy simpático, es porque en medio de una masacre espantosa, una mortandad terrible, de donde apenas lograron sobrevivir 300 de 2000 soldados, Santander entre ellos, reagrupa las fuerzas, recluta a otros hombres, ha llegado o se acerca a Bogotá Pablo Murillo al mando de 12.000 hombres. Pues ¿qué se podía hacer con escasos 800 o 900 que tenía Santander, reclutas neófitos? Recibe orden del presidente García Rovira primero, García Rovira acaba retirándose, y después Fernández Madrid, de marchar a Popayán, con el general Sergués, que era el comandante. Entonces ya Santander era coronel, pero apenas segundo en el mando. Y ellos consideran que lo que hay que hacer es retirarse a Casanare. Pues detractores de Bolívar, de Santander, como Fernando González, como Laureano Gómez, para nombrar solamente dos de los más notables, pero, repito, generalmente los aduladores de Bolívar así lo creen, dicen, fue una cobardía. No, si es que en un momento dado, cuando el pacificador Murillo y todas esas tropas veteranas de las guerras napoleónicas se apoderan de todo el territorio de la Nueva Granada, si no es por el refugio que Santander hace en los llanos, la patria se hubiera perdido por completo y no hubiera habido Boyacá y no hubiera habido campaña libertadora, o seguramente sí, pero mucho más tarde. Santander se retira con las pocas fuerzas, repito, al mando de Servíes, y logran salvar escasos 400 soldados que llegan en medio de grandes penalidades y enormes fatigas al llano. Ese fue el núcleo del futuro ejército libertador que triunfó en Boyacá y le dio la independencia a Colombia, y a partir de Colombia a Venezuela, al Ecuador. Entonces, la actitud militar más inteligente que pudo haber asumido nunca Santander fue ese retiro, ninguna cobardía. ¿Qué hizo Santander en los llanos de Casanare para reorganizar el ejército libertador? Santander llega a Casanare, donde la población casi en su totalidad era simpatizante de la causa libertadora, cosa que no ocurría en otros territorios de la República de Colombia ni de Venezuela, para no hablar del sur porque nos vamos para otra parte, como suele decirse. Santander originalmente organiza guerrillas, pero ¿qué guerrillas? Ojalá los guerrilleros de ahora que hablan de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que nunca fue guerrillero, y esa es una impostura miserable, utilizar el nombre de libertador para cometer tropelías como lo hacen las guerrillas colombianas, las mal llamadas, porque realmente son bandas de fascineros criminales comunes. Estas sí son unas guerrillas, las de Santander, que luchan por la libertad, por la independencia, por la autonomía y la emancipación de Colombia. Respetan profundamente a la población civil. Jamás se les ocurrió un secuestro. Eso no se le ocurrió a nadie, eso parecía un crimen que ni los españoles cometían. Nada de ataques a la población desarmada, menos secuestrar soldados, ni siquiera soldados. Tomaban prisioneros y los canjeaban, pero nunca los secuestraban para hacer... El guerrillero Santander primero rehuye toda clase de encuentros con las tropas de Barreiro, que ha sido enviado por Morillo para combatir justamente al malhechor Santander, lo llamaban, cuando era el mayor malhechor del país, pero bueno. Con una actividad prodigiosa se dedica a organizar un ejército. Finalmente se une a Páez, el cuento es un poco largo. Se le reconoce como comandante de las tropas del Apure, unificadas, las de la Nueva Granada con las de Colombia actual, con Venezuela. Luego marcha a unirse con el general Manuel Piar, aquel que fue fusilado por Bolívar, etc. Y finalmente en Barcelona se une a Bolívar. De Bolívar recibe un auxilio poderosísimo, consistente en armamento, vituallas y alimentos, eso no tanto porque ya no se los proporcionaba,
Y ahí se organiza lo que viene a constituir más de la mitad de los efectivos del Ejército Libertador de la campaña de 1819. Campaña que Santander le propone a Bolívar y que Bolívar acepta en uno también de sus mayores aciertos de toda su carrera militar. Bueno, ¿qué hizo Santander? O sea, ¿en qué consistió la diferencia de Santander con el venezolano José Antonio Páez? Es un poeta bastante antiguo, por desgracia, ¿no? Nosotros tenemos mucho en común con Venezuela, una historia común, un destino común, y desde luego, pues, costumbres, cultura, religión, etcétera. Pero por desgracia en Venezuela siempre ha habido una especie de celo tradicional contra los granadinos. Y en este caso, pues había una razón que realmente es explicable. Santander era un abogado granadino, hombre de letras, culto, ilustrado. Páez era un formidable luchador, valiente soldado, indomable como guerrero, pero se ponía a la cabeza de los llaneros tan valerosos como incultos. Entonces ellos tenían una cierta animadversión contra los que llamaban los reinosos. Además había históricamente una consideración allá de un poco ahí como de complejo, que ellos eran la capitanía de Venezuela y aquí este era el virreinato de la Nueva Granada, y la capitanía de Venezuela dependía del virreinato para ciertos efectos administrativos y políticos. Entonces los llaneros despreciaban al reinoso. Por demás, Santander no se distinguió propiamente por ser buen jinete. Sí buen militar, pero no buen jinete. Y entonces, para dominar a los llaneros había que demostrarles que era tan buen jinete como ellos. Claro. Entonces, Páez originalmente fue quien propuso que nombraran a Santander comandante de las Fuerzas Unificadas, pero en vista de la rebelión de los venezolanos, el mismo Santander llegó a plantar en medio de la tropa, en la tierra, su espada y dijo: yo no me dejo destituir del mando. Presento la renuncia y me la aceptan, pero a mí no me dan golpes. Páez no se sabe con precisión, pero parece que estaba instigando el golpe. Ellos fueron muy amigos en ciertas épocas y después tuvieron diferencias, y cuando el gobierno de la Nueva Granada, en fin, ese cuento llegará más adelante, también Santander se rebeló, en fin. Sin embargo, cuando el destierro de Santander, Páez fue finalmente el que vino a evitar que lo volvieran a apresar a Santander. Tuvieron diferencias, fueron buenos amigos. Tuvieron diferencias, pero de todas maneras se admiraban, porque cada uno conocía. Y se respetaban mutuamente. Hay unas cartas muy interesantes que se cruzaron los dos. ¿Cuál fue la participación de Santander en la campaña libertadora de 1819? No, fundamental. Fundamental. Sin Santander no se da la campaña. En primer lugar, porque fue suya la idea de que, en lugar de insistir en combatir a los venezolanos, venezolanos se puede decir porque las tropas españolas en gran parte estaban nutridas por venezolanos, en el propio territorio de Venezuela, donde Murillo había impuesto una superioridad que era prácticamente invencible. Y los llaneros de Venezuela estaban acorralados en el Apure al mando de Páez. Y Bolívar no había podido salir de Angostura, donde se defendía con mucha dificultad. Santander, fuera de que le escribe con mucha frecuencia a Bolívar y reconoce en él la jefatura como comandante supremo de las Fuerzas Unidas de los dos países, llega el momento en que viaja a Angostura, se entrevista con Bolívar. Angostura, hoy Ciudad Bolívar, ¿no? Sobre el puerto sobre el Orinoco. Y le propone que adelanten, que inviertan los planes, que en lugar de insistir en reconquistar a Caracas, en libertar a Caracas, piensen más bien en hacerlo en el territorio de la Nueva Granada. Bolívar acepta la idea, se reúnen en Tame, Arauca, empieza una marcha supremamente penosa y amarga en medio de un invierno muy crudo por ríos, esteros y pantanos, hasta que se inicia el ascenso de la cordillera. Los comandantes militares venezolanos
llega un momento en que le dicen a Bolívar, esto es una locura, ¿cómo vamos a atravesar con unos llaneros calentanos los páramos de lo que hoy es los límites entre Boyacá y Arauca, Casanare? Ahí vamos a perderlo todo. Santander, que es comandante de la vanguardia, marcha obviamente adelante y recibe orden de Bolívar de regresar para conferenciar. Santander manifiesta estar dispuesto a cometer la locura de venirse solo. Y el general Antonio José Anzoátegui, comandante de la vanguardia, manifiesta que él es capaz de hacer lo que Santander haga, lo cual pone en emulación el espíritu de los comandantes de los dos ejércitos, de manera que resuelven marchar. Se trataba de ingresar al territorio de la Nueva Granada por donde menos podían esperar a los españoles, o sea, por los páramos inhóspites, transmontando los Andes, por una región lluviosa, de intensos páramos, de fríos violentos, y lo cierto fue pues que perdieron gran parte de soldados y de caballerías y de vitrallas y de armamento, los cañones y tal, se iban a los desfiladeros, pero lograron llegar. Naturalmente lo hicieron por donde menos los esperaban los españoles, porque aun cuando ya estaba convenido que se iba a invadir la Nueva Granada, Bolívar y compañía se inclinaron a hacerlo o por Cúcuta o por Miraflores, hacia el oriente de Boyacá, suroriente de Boyacá. Y lo hicieron por los páramos de Pisba y Socha, que era justamente por donde menos los esperaban. De manera que llegaron a la provincia de Tunja y se encontraron con una cosa además que no habían encontrado en todo el territorio de Venezuela, sí en gran parte, sobre todo en los llanos. Eso ya lo mencioné, pero no en el conjunto de la República. La provincia de Tunja, los campesinos, las autoridades civiles designadas por los españoles y aún los párrocos de los pueblos, algunas veces incluso de nacionalidad española, eran partidarios enhiestos de la libertad. Entonces, con una población favorable, la cosa cambió por completo. Ya dejó de ser la guerrilla antigua del llano para convertirse en el gran ejército libertador que, con el apoyo casi unánime de la población, llegó a triunfar en la batalla de Pantano de Vargas, donde la participación de Santander fue muy distinguida, y luego en la de Boyacá, donde la participación de Santander, militarmente hablando, fue fundamental. Bolívar fue el primero en reconocerlo, pero claro, los enemigos de Santander tratan de opacarlo. De opacarlo todo el tiempo. Bolívar dijo, usted fue el primero en prodigar su sangre en Pisba, en Tópaga, en Vargas, en Boyacá, porque curiosamente en todas partes fue herido, en Boyacá no, en el Pantano de Vargas sí. Heridas leves, por supuesto, si no, no hubiera podido seguir luchando. Pero se puede decir, sin temor a exageración alguna, que fue Santander el ideólogo militar, no el comandante supremo, porque por supuesto lo era Bolívar, y eso no le quita nada de mérito a Bolívar, porque es que no todo se le puede atribuir a Bolívar, ni todo podía ser obra exclusiva de Bolívar, pero sí fue el actor fundamental de la campaña libertadora de la Nueva Granada, lo cual le atribuye un mérito adicional, y es que no solamente fue pues el factotum, por así decirlo, de la independencia de Colombia, sino porque esa fue la primera república que se consolidó en esta parte del continente suramericano e hizo posible que, a base de una nación ya libre, disponiendo de todos los recursos de la Nueva Granada, que era relativamente rica, se pudiera llegar. Paula Santander. Presenta. Caminos de Libertad. Difusión de nuestras raíces históricas, sociales y culturales para forjar senderos de progreso. Bienvenidos a su programa Caminos de Libertad. Hoy continuamos con la segunda parte del tema Vida y obra de uno de los hombres más importantes de nuestra historia, Francisco de Paula Santander. Continuamos también con nuestro invitado, el historiador y abogado Germán Riaño Cano, que nos ha venido aclarando una serie de hechos y una serie de calumnias que se le han indilgado a esta figura tan importante. Doctor, bienvenido al programa Caminos de Libertad. La semana pasada habíamos quedado hasta la campaña libertadora de 1819. Entrémonos redondemos un poquito para que nuestros televidentes nos sigan.
Bueno, creo que en gran síntesis se puede recordar que Santander es la figura más importante de la independencia desde el punto de vista de aporte humano de Colombia, y llegamos hasta el momento culminante, definitivo, de la campaña de Boyacá, que prodiga la libertad a esta nación y que hace posible la marcha victoriosa del Ejército Libertador hacia el norte para libertar a Venezuela y hacia el sur para lograr la independencia de Ecuador, Bolivia y Perú. Sí, doctor. Y creo que ahí hemos destacado suficientemente cómo hasta ese momento la participación militar de Santander es fundamental. Si continuamos ahora, creo que vendrá el aspecto de la actividad política de Santander. Sí, doctor. Efectivamente, en la semana pasada hablamos de que Santander jugó un papel determinante en lo que fue la campaña libertadora de 1819 e igualmente en la batalla de Boyacá. ¿Qué hizo Santander después de la victoria de la batalla de Boyacá? Pues puede decirse que en 1819 y a partir del 7 de agosto concluye la carrera militar de Santander. No era ese propiamente su deseo, porque curiosamente también tenía bastantes y notorios arrestos de militar. Cuando surgieron dificultades con los venezolanos en el gobierno de Colombia, Santander insistentemente le escribió a Bolívar diciéndole: si consideran los compatriotas venezolanos que yo no hago bien el gobierno, quiero seguir en el ejército, vuélvame a incorporar como general de división que soy, entre otras cosas porque era general de brigada, hasta la batalla de Boyacá, y por su participación decisiva en ese evento bélico obtuvo el ascenso a general de división, junto con Carlos Sublet, comandante del Estado Mayor, y con Anzoátegui, que también hay que saber que esos próceres son poco mencionados en Colombia, pero fueron definitivos en la campaña, comandante este último de la vanguardia. 1819, después de la entrada triunfal del Ejército Libertador encabezado por Bolívar a Santa Fe, hecho que ocurrió el 11 de agosto de 1819, recibidos en aclamación por el pueblo, Bolívar encargó a Santander de la vicepresidencia de lo que entonces se llamó el departamento de Cundinamarca, que correspondía al antiguo territorio del Virreinato de la Nueva Granada, hoy República de Colombia. Como usted me ha recomendado, creo que lo hace bien, en que es importante matizar estas historias un poco serias, de hechos guerreros y tal, con algo de anécdota. Le voy a contar una que es muy simpática. Llegado el Ejército Libertador al puente del Común, Bolívar, en medio de ese temperamento nervioso activo que lo caracterizaba, no pudo contener las ganas de entrar a Bogotá. Los militares que lo acompañaban le dijeron: general, es una imprudencia. ¿Cómo se le ocurre si todavía quedan muchos españoles por ahí? Debía haber francotiradores. Desde luego, pues, el Ejército Libertador estaba derrotado. Había sido descompuesto por completo el ejército de Barreiro, pero de todas maneras aquí en Bogotá había realistas. Todavía su fortín. Había gente armada, españoles que estaban huyendo, pero que disponían de armas, pocas seguramente, pero peligrosas, y desde luego a un hombre solo como Bolívar podían atacarlo. Bolívar, en su impaciencia, no se aguantó, desobedeciendo todos los consejos, se cubrió con una ruana que le han regalado en Boyacá, una ruana blanca. Tomó su caballo, lo aguijoneó y se vino desesperado hacia Bogotá. Cubierto por una ruana, la gente no veía el uniforme, pero sí venía en su famoso caballo Palomo, cosa que no era señal propiamente de que se tratara de Bolívar, porque desde luego había muchos caballos blancos. Iba por una calle de la Candelaria, que entonces era el centro y el sector urbanístico más importante de Bogotá, cuando se encontró con un hombre que estaba refugiado hasta hacía pocas horas
en una mansarda por caracterizado enemigo de los españoles y lo había ocultado una familia amiga. Cogió una espada que estaba colgada en la pared, perteneciente al prócer propietario de la casa cuya viuda lo había alojado, prócer y mártir de la independencia, de los fusilados por Murillo, y se salió con la espada a buscar chapetones para matarlos. Claro. Cuando vio venir a un hombre a caballo, en una buena cabalgadura, se imaginó que era Era algún un chapetón. propietario chapetón importante, y se le fue con la espada en yesta y le dijo: ¡alto! ¿Quién va? Bolívar reconoció la voz, Bolívar enruanado, reconoció la voz de su antiguo capitán Hermógenes Maza, el después famoso general Maza. Sí. Y le dijo: no sea pendejo, Maza. Maza cayó de rodillas y le dijo: mi general, Dios lo guarde toda la vida. Bolívar se bajó, se abrazó a Maza y con él llegó al Palacio Virreinal, que después se convirtió en el Palacio de Gobierno. La parte seria, ahí se inicia la prodigiosa obra administrativa y política de Santander. Deja de ser militar para convertirse en gobernante. Es el hombre que por más tiempo ha gobernado a la República de Colombia. Ya lo dije en el pasado programa, sin duda sigue siendo su mejor gobernante, y organizó de la nada una estupenda república hasta donde entonces era posible. Su labor fundamental fue organizar la hacienda pública, aparte de eso, pues, establecer la justicia ya sin los usos injustos de los españoles, la instrucción pública. Los españoles no eran partidarios de eso, que no les interesaba que en las colonias hubiera instrucción, pero sobre todo enviarle hombres, dinero, armas y vituallas al Ejército Libertador que libraba la campaña de Venezuela. Doctor Riaño, el fusilamiento de Barreiro, jefe español, ¿fue algo bárbaro o fue algo justiciero? Creo que fue una necesidad de orden militar. Naturalmente ese es uno de los pretextos que han utilizado los detractores. Siempre hay que decirlo así porque es que No hay Santander alternativa. es profundamente vilipendiado y calumniado. Para decir pues que ahí está representada la imagen de un hombre bárbaro, salvaje, inclemente, que no tuvo inconveniente en tomar a 37 oficiales absolutamente indefensos, después de que Bolívar había propuesto un canje de prisioneros al huido virrey Sámano, y que lo hizo simplemente por sanguinario. No es verdad. Barreiro, en primer lugar, no era ningún almita Dios. Barreiro había sido nada menos que esbirro del sanguinario, ese sí terriblemente sanguinario, general Pablo Murillo, el llamado pacificador. Sí. Barreiro cometió muchas atrocidades, pero para citar la más reciente, a su derrota en Boyacá y a su fusilamiento en Santa Fe, encontró a un grupo de 24 soldados realistas, realmente inexpertos, por eso se dejaron cazar tan fácilmente. Eran 24 campesinos boyacenses que estaban haciendo una pequeña guardia, buscando pues si había por ahí apostados algunos puestos militares españoles. Era una labor de vigías. En Sogamoso, en un sitio muy conocido, allá hoy en día funciona un centro social de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, que se llama La Ramada. Y no tuve inconveniente, sin juicio de ninguna naturaleza, viéndolos cogidos ahí desprevenidos, colocarlos espalda contra espalda y hacerlos atravesar a bayoneta para ahorrar munición. Después del triunfo de Boyacá, como ya mencionamos, Bolívar marcha con la casi totalidad del ejército hacia el norte, por Cúcuta, el Táchira, en fin, a Venezuela, a la campaña que culmina con el triunfo de Carabobo y la independencia de Venezuela. Se lleva las tropas. Aquí queda una pequeña guarnición insignificante. Resulta que no toda la población de Santa Fe
ya que digo Santa Fe, Bolívar fue el primero en decir hay que acabar con ese nombre confesional. Ahora no sé a quién se le ocurrió en la modernísima y progresista Constitución volverlo a poner. Ese es un nombre ahí clerical, confesional, religioso. Lo lógico es poner el nombre indígena, y muy hermoso, por cierto, de Bogotá. Pero en fin, todavía, eso se hizo en la Constitución de Cúcuta de 1821, todavía se llamaba Santa Fe. No toda la población santafereña, que está en buena parte integrada por españoles, chapetones les decían, Sí. despectivamente los granadinos, los criollos, y ellos también los llamaban criollos despectivamente. Era simpatizante de la causa de la independencia. De manera que había mucha conspiración. Entonces, todas las cosas, el apuesto coronel Barreiro tenía un partido muy importante que era el de las damas de Bogotá, pues desde luego no todas, pero y había algunos sectores de clero de Santa Fe que eran partidarios de la independencia y que cuando se fue Bolívar consideraron que el jovencito militar, porque de hecho ya de paso Santander era un hombre muy joven, ese también el presidente más joven que ha tenido Colombia. Hubo otro, pero que duró ahí unos días en la época de la Patria Boba, eso no se cuenta. Santander tenía 27 años de edad, de aquí se aterran de que Gaviria llegó a la presidencia con 46 años. Por justamente desconocimiento de la historia y sin ninguna experiencia, porque nunca había sido siquiera alcalde de un pueblo. Santander tiene que afrontar una gente que no creen que el jovencito ese cucuteño, el señoritingo ahí recién salido del colegio de San Bartolomé, el abogado Bartolino, tenga capacidad de manejar un país que por siglos ha sido manejado por los españoles. Claro. Entonces conspiran contra él. Además, Sámano se abstuvo de responder la propuesta de Bolívar, reiterada por escrito también por Santander, de canjear unos prisioneros. Se trataba de canjear los que se habían llevado los españoles prisioneros y los que tenían en Cartagena y unos que había en Panamá, dependiente entonces de la Nueva Granada. Mandó degollar miserablemente el virrey Sámano a 600 hombres. Ante esa noticia se enfureció Santander y dijo, yo tengo que hacer lo propio con los españoles. Además, estos son un peligro tenerlos aquí porque pueden conspirar. Les hizo un juicio breve y sumario, los mandó fusilar en la plaza en la Plaza Mayor, hoy de Bolívar, de Bogotá. Y ahí hay una anécdota que no tiene nada de simpático, pero que es una anécdota histórica de todas maneras, que muestra hasta cierto punto una faceta del carácter de Santander que era bastante severo. Eso tampoco se puede desconocer, pero es que un militar tenía que serlo y con mayor razón en esas épocas. Cuando marchaba el cortejo fúnebre precedido por unos frailes, cantando pues el miserere y esa costumbre pues de los fusilamientos, hacia el centro de la plaza más o menos donde hoy queda la estatua de Bolívar, entre la multitud reunida y acordonada pues en torno al suceso para contemplarlo, un comerciante español chapetón pues fanático dijo, pero ya viene el que ha de vengarlos. Entonces Santander, que estaba contemplando desde el atrio de la catedral el fúnebre espectáculo, un poco macabro, desde luego, dijo, a ese también fusilenlo. Entonces fueron, por cuenta de ese hecho, fueron 38 los fusilados en Bogotá en 1819. Dicen que fue crueldad. Yo creo que era una necesidad militar para sostener el gobierno, para demostrar que sí estaban resueltos a mantenerse, y un acto, llámese de venganza, de retaliación, pero desde luego merecido y justificado. La gestión de Santander frente al gobierno de Colombia y cómo colaboró Santander en la libertad de los países del sur. En forma absolutamente definitiva y básica. Sin Santander, sin el prodigio de obra que hizo Santander desde el gobierno ya de la República de Colombia, porque entonces en 1821 se reúne la Constitución, la Constituyente en Cúcuta y funda la República de Colombia. Se le conoce en la historia como Gran Colombia, pero realmente nunca se llamó así, sino Colombia, que es la unión de Venezuela, Nueva Granada y Quito, como entonces se llamaba el Ecuador. Bolívar, presidente titular, Santander, presidente encargado. Realmente Bolívar
casi nunca fue presidente, sino en los últimos años. Y la verdad es que Bolívar no era un gran administrador, pero bueno, eso no importa ahora. Lo que cuenta es que Santander sí lo fue, y formidable. Le enviaba toda clase de recursos a Bolívar, conseguía dinero, reclutaba hombres, conseguía armas, conseguía vituallas y le mandaba todo el auxilio. Sin la cooperación de Santander, seguramente no se hubiera logrado, por lo menos en forma tan rápida y tan eficiente, la libertad de Venezuela, ni hubiera sido posible la del sur, Ecuador, Perú y Bolivia. Sin ese apoyo logístico hubiera sido imposible llegar a la liberación de estas naciones hermanas. Pero entonces, ¿en qué momento surge la discrepancia entre Santander y Bolívar? Hay unas pequeñas diferencias que se empiezan a presentar cuando Bolívar extrema sus exigencias a Santander. Bolívar es presidente titular de Colombia, dictador del Perú y presidente vitalicio de Bolivia. Pues hay un momento en que Santander le dice, yo le debo la obediencia al Congreso de Colombia y a la ley colombiana, y a usted que es el presidente de Colombia, pero al fin no es de Colombia, es del Perú, es de Bolivia o de dónde, porque Bolívar acumulaba honores, merecidos por supuesto, pero además exageraba las exigencias y llega un momento en que le dice, yo no tengo obligaciones con el Perú, he ayudado hasta donde he podido. Hay que saber que la mitad de los soldados que hicieron la campaña del Perú eran colombianos y en buena parte llaneros y en buena parte boyacenses, antioqueños, dinamarqueses. Y que Santander había proporcionado todos los recursos. Pero, en fin, son cosas, son episodios que van agriando un poco las relaciones, pero donde viene el rompimiento definitivo es cuando Bolívar, convocado por los legisladores del Alto Perú que resuelven dividir el Perú en la República del Perú y el Alto Perú convertirlo en la República de Bolivia, de Bolívar se llamó originalmente, después Bolivia, le dicen, estamos dispuestos a acatar la Constitución que usted quiera dictar. Evitémonos el esfuerzo de estar redactando constituciones, usted hace una y nosotros nos comprometemos a aprobarla por unanimidad. Entonces Bolívar tiene oportunidad de desarrollar su pensamiento político de ese entonces, estamos en 1826, que había cambiado por completo el democrático, republicano, proveniente pues de las ideas de la Revolución Francesa, de los primeros tiempos de su campaña, de su vida política y militar. La Constitución boliviana propone unas cosas que ahora a cualquiera le sonarían como un anacronismo y como un horror, pero que aún en esa época resultaban inadmisibles, porque pretende un presidente vitalicio y hereditario, vicepresidente designado por el presidente e igualmente vitalicio, Senado aristocrático e igualmente hereditario, y un cuerpo de censores que dicen qué se aprueba y qué no de lo que decida el Senado, aparte de que el presidente tiene el poder de veto. Los gobiernos no son alternativos, no son responsables ante el Congreso y no son limitados en el tiempo, y además aristocráticos. Naturalmente Santander reacciona con horror ante semejante error de Bolívar y le escribe diciéndole, bueno, son cartas muy largas, pero para resumirla, Chirle en dos palabras, le dice, toda esta epopeya formidable de la independencia, todo el sacrificio de nuestros pueblos, no los hemos hecho para cambiar a Fernando VII, rey de España, por Simón I, rey de Colombia. Claro, claro. Ahí surge la diferencia, se ha dicho, por los detractores, volvemos con el cuento, que es un problema de envidia, de egoísmo, de celos de Santander. No, fue un problema fundamentalmente ideológico. Ahí sí eran discrepancias ideológicas, no celos de poder. Sí, a eso le podríamos llamar la dictadura de Bolívar, exactamente, ¿no? O sea, la diferencia, dice, ¿cómo llegó o cómo se llegó a la dictadura de Bolívar y cuál fue la posición de Santander? Pues usted ya nos ha más o menos explicado un poco. Sí, porque... es exactamente el decurso de los hechos de que estamos hablando conducen a eso. ¿Por qué?
Bolívar, bueno, finalmente se retira de Bolivia y encarga de la presidencia vitalicia a Sucre, que no le marchó mucho al cuento de la presidencia vitalicia, sino que apenas la quiso desempeñar por 2 años. Y discretamente se retiró, porque en el fondo de su alma tampoco estaba de acuerdo con las instituciones bolivianas. Pero, en fin, Sucre-Bolívar es otra historia. Bolívar es dictador del Perú. En el Perú era donde le habían dado como gabela a Bolívar. Demasiado. Bolívar se retira en el Perú, a las afueras de Lima, a la finca de la Magdalena, donde incluso para que no lo incomode por día saca a doña Manuelita Sáenz. El Perú no estaba preparado para la democracia. El Perú venía de ser, como diría el cura de Choquenhuaca, quiso Dios de salvajes hacer un gran imperio y creó a Manco Cápac. Para ellos el Inca era un señor todopoderoso venido del cielo. El Inca fue vencido por Pizarro, pero sustituido por el virrey español. El virrey español fue sustituido por los mariscales peruanos y concretamente por el dictador Bolívar. Entonces, ellos no reclaman derechos democráticos como sí lo hacían los intelectuales de Bogotá, ya se llamaba Bogotá. Y Bolívar tiene un retiro que se puede considerar babilónico, donde vive rodeado de toda clase de comodidades, de lujos, y sometido a una especie de adoración divina que casi podría decirse que lo emboba, porque lo adulan tanto que él llega a creerse un hombre superior. Claro. También, como diría el cura de Choquenhuaca, el hombre de un designio providencial. Santander pensaba que los gobiernos no debían ser así, sino ejercidos por hombres con responsabilidad ante el pueblo y por tiempo limitado. Bolívar regresa, hay un encuentro que saludan fríamente en Tocaima, sin embargo Bolívar es recibido ya con cierta indiferencia por el pueblo, pero todavía lo aclaman como el libertador y tal. Santander inmediatamente hace dejación del cargo, entra a ejercer la presidencia de Bolívar en compañía de los militares venezolanos que están acostumbrados a obedecer ciegamente lo que ordene mi general y lo demás son inventos y bobaliconadas de los reinosos, de los granadinos, que cuento de la ley y la constitución. Para ellos lo que existe es órdenes como las que se dictan en el campo de batalla, a ellos no les parece que aquí va a hacerse nada. Luego surge la rebelión de Páez, no sé si esa sea otra pregunta o... Sí, ¿por qué se dice que Santander saboteó la unidad panamericana que Bolívar proponía? Eso sí que es una inventiva bien absurda. Bolívar fue el autor de la idea de convocar lo que se conoció con el nombre del Congreso Anfictiónico de Panamá. Eso de anfictiónico, que les suena una palabra muy rara a toda la gente, viene de que era la congregación de las islas griegas del mar Egeo y era la confederación griega de pequeñas ciudades, como se sabía ya existía la ciudad-estado, etcétera. En fin, eso ya es historia griega, de la antigüedad clásica griega. Pero Bolívar propone la creación de unos Estados Unidos de Sudamérica. Santander dice que incluir a Centroamérica. A México no se le puede desconocer. Bolívar se ha dejado tentar por la idea de crear la Confederación de los Andes y el Emperador de los Andes. Bolívar se ha dejado tentar por las propuestas de Páez y otros militares venezolanos y ecuatorianos de que se corone como rey de Colombia. Proyectos todos a los cuales es opuesto Santander. Esa es la hipocresía de Santander, por eso Santander es la imita. Congreso de Panamá, se dice que Santander lo saboteó. Sí, porque es que Bolívar se empeñó en que invitaran a Inglaterra, porque a él se le había ocurrido, y de pronto hasta tenía algo de razón, que la América era ingobernable por los propios americanos, porque había demasiadas ambiciones, sobre todo de los caudillos militares, algunos. Entonces, que debía invitarse a Inglaterra para que designara un príncipe inglés que viniera
a regir estos países en nombre de la corona inglesa. Proyecto que naturalmente rechazó con horror Santander y sus amigos, esos eran los que se oponían a Bolívar. Y además dicen que saboteó la reunión de Panamá porque invitó a los Estados Unidos. Bolívar dijo, en Estados Unidos estará la desgracia de estos pueblos de Sudamérica. Quién sabe hasta qué punto tendría razón, pero lo cierto es que Santander en eso tenía más intuición, porque él decía, nuestra futura alianza y entendimiento para asuntos económicos y para defensa militar tiene que ser con los Estados Unidos, que van a ser la potencia del futuro, no con Inglaterra, que es otra potencia colonial. Estados Unidos puede que tengan algunas actitudes imperialistas, pero por lo menos nunca han tenido dominación territorial de crear colonias como sí Inglaterra y España y Francia y Bélgica, y Italia, etc. Esa fue la gran diferencia, pero de todas maneras el Congreso de Panamá fue un fracaso porque finalmente no concurrieron los delegados ni de Buenos Aires, ni de Chile, ni de México. Entonces fue una reunión prácticamente de países bolivarianos. Y Estados Unidos, que se dio cuenta de que discutían que si ellos o que si los ingleses, tampoco mandaron delegado ninguno. Entonces a Bolívar se le considera, no sin cierta razón, fundador, precursor de la OEA, pero el Congreso fue un fracaso, no propiamente por culpa de Santander. Definitivamente la historia de Colombia y la historia de Francisco de Paula Santander es tan importante que lo único que nos resta es seguirle agradeciendo a nuestro historiador invitado a que nos acompañe en el próximo programa y a ustedes que nos sigan acompañando en su programa Caminos de Libertad. La Corporación Francisco de Paula Santander presentó Santander. Presenta Caminos de Libertad. Difusión de nuestras raíces históricas, sociales y culturales para forjar senderos de progreso. Bienvenidos a su programa Caminos de Libertad. Continuamos con la tercera parte de la vida y obra de uno de los hombres más importantes de Colombia y América, el general Francisco de Paula Santander. Ese general que no solo en su época, sino a través de muchos historiadores, su figura se ha desdibujado y se le ha mostrado como un hombre traidor, como el hombre que en un momento dado fue el que conspiró contra la vida de Simón Bolívar. Pero todas esas cosas que han hecho carrera en contra de este personaje tan importante de nuestra historia es lo que estamos aclarando con estos programas. Continuamos también con nuestro invitado, el historiador y abogado Germán Reaño Cano, para que nos siga aclarando cada uno de los pasajes y de los episodios de esta figura tan importante, pero que también de nuestra historia colombiana. Doctor, bienvenido. Gracias. La vez pasada estábamos hablando un poquito sobre la oposición abierta que hace el general Francisco de Paula Santander a esos comportamientos monárquicos de Simón Bolívar. Introduzcamos el tema un poquito para hablar después sobre la rebelión de Páez en Venezuela. Ese es otro de los puntos que utilizan para hablar contra Santander, quienes no gustan de él y quieren denigrar su memoria. Entonces dicen, por el comportamiento de Páez, de Santander con Páez, se disolvió la Gran Colombia. Claro, porque esa era la actitud mezquina de Santander, que no podía concebir que hubiera una gran república como la que había creado Bolívar. Él quería su republiquita de Colombia para mandar aquí. No es así. Resulta que Páez era jefe político y militar de las provincias de Venezuela. Y fue Páez el que desacató, no propiamente a Santander, al Congreso de Colombia. Ocurrió que en cumplimiento de un decreto de Bolívar, se ordenó un reclutamiento obligatorio de soldados para enviar
al Perú, a la independencia del Perú. Páez y sus subalternos militares actuaron con la brusquedad y con el abuso de autoridad que caracterizaba a militares acostumbrados a la guerra y no a las buenas maneras de invitar a los jóvenes a incorporarse voluntariamente al ejército, sino que hicieron prácticamente unas recogidas forzosas de jóvenes y cometieron atropellos que condujeron incluso a que por alguna situación de unos jóvenes que se opusieron, se resistieron al reclutamiento, se presentaron unos muertos en Venezuela. Eso llegó al Congreso, que tal vez imprudentemente, con exagerado rigor legalista, resolvió convocar a un juicio como correspondía pues al general Antonio José de Páez. Hay constancia histórica de que Santander hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar que así ocurriera. La causa era recibida por el Senado, pero la tramitaba la Corte. El presidente de la Corte se negó a firmar la convocatoria de Páez, se retiró y fue el instigador de la rebelión. Páez ya venía en camino, Páez venía en Maracaibo dispuesto a someterse y seguramente hubiera sido absuelto porque no era atribuible directamente a su culpa la responsabilidad que se le achacaba. Pero se dejó convencer de algunos militares venezolanos y sobre todo la actitud de este Miguel Peña fue fatídica para el efecto y resolvió rebelarse y declarar que no acataba más el gobierno central, ni por supuesto al Congreso de Colombia, donde hacía parte numerosa delegación de Venezuela y muchos venezolanos votaron por la convocatoria de Páez a juicio, porque eso no fue aprobado tampoco por unanimidad. Regresó Bolívar, se encargó del poder, regresó Bolívar del Sur, se encargó del poder transitoriamente, regresó a Páez y regresó a Venezuela supuestamente a someter a Páez. Y lo que hizo fue escribirle diciéndole: usted ha opuesto la razón a la sin razón, la inteligencia a la estupidez, la justicia a la injusticia, la legalidad a la ilegalidad, con lo cual los orientó peor. Llegó y los militares que se han rebelado con él les concedió ascensos y destinos superiores y aumentos de sueldo. En cambio a otros que se habían opuesto, porque la rebelión no fue de todo Venezuela, hay que saber que unos 4 estados no estuvieron de acuerdo. Como a otros, como los generales muy destacados en la independencia de Venezuela, Mariño y Bermúdez y Monagas, los envió a lejanas provincias y casi pues que los desciende de posición. Ese fue un manejo absurdo, impolítico, que profundizó las diferencias entre Bolívar y Santander, porque naturalmente, yo diría en réplica a los historiadores que siempre hablan de que Santander traicionó a Bolívar, no, en este caso Bolívar traicionó a Santander. Dicen, pero ¿cómo el superior traiciona? Es que las lealtades tienen que ser recíprocas. Claro. Y eso lo entiende todo el que ha sido alguna vez subalterno a cualquier cosa. Uno espera la solidaridad del jefe, como el jefe cuenta con la de uno. Lo de la Convención de Ocaña, ¿por qué se hace y se convoca la Convención de Ocaña y por qué fracasa? La Constitución que regía la República de Colombia, la llamada Gran Colombia, era la dictada en el año de 1821 en Cúcuta. Esa Constitución establecía que no podría ser modificada sino 10 años después, o sea, hasta 1831. Sin embargo, Bolívar se empeña en que hay que reformar la Constitución. Santander y sus partidarios, ya se ha creado el Partido Santanderista. Resuelven que, bueno, que se haga una reforma a pesar de que es inconstitucional, pero aceptan un decreto de Bolívar, o aceptan que el Congreso vote un decreto convocándola. Y el objeto es reformar la Constitución, supuestamente para implantar la ya comentada Constitución boliviana, comentada en un programa anterior. La Convención de Ocaña fracasa por
porque Bolívar perdió la mayoría. El partido santanderista logró poner casi las 2/3 partes, que era el quórum deliberatorio y decisorio. Se identificaban los dos en ese momento. Los santanderistas, incluidos entre ellos algunos diputados provenientes de Venezuela y algunos del Ecuador, por supuesto la mayoría granadinos, eran casi las 2/3 partes. Entonces Bolívar, atérrense ustedes, pero esto es increíble, se ubica en Bucaramanga, supuestamente allá tiene que estar para defender la República y tal. No, se dedica a manzanillar. Ahí Bolívar pues perdió su grandeza. Estamos en 1827, después del año 26, como también lo comentamos anteriormente, Bolívar está en decadencia. Hay algún autor, creo que es algún militar, yo recuerdo haber leído un folleto, militar en activo recientemente retirado, que tiene una tesis muy interesante, los 5 años que le sobraron a Bolívar. Bolívar conserva intacta su grandeza y su inmensa gloria. Si se retira, no digamos que muera porque nadie podía desearle un hombre tan grande la muerte, pero si se retira como lo hizo Washington o como lo hizo San Martín, oportunamente, y ese oportunamente hubiera sido en el año 26. Nada, que los bolivarianos, encabezados por el diputado José María Castillo y Rada, resuelven retirarse después de haber propuesto su constitución. Los santanderistas han propuesto la suya, redactada por el doctor Vicente Azuero, pero como es evidente que los santanderistas no tienen la mayoría suficiente, les faltan unos pocos diputados, y los otros son escasamente un poquito más de la tercera parte, se retiran para descomponer el quórum. Una actitud manzanilla, fracaso total y absoluto, que conduce a la dictadura de Bolívar, que fue una profunda falla. ¿En qué consistía la Constitución boliviana y por qué Santander se puso a ella y sus amigos? Porque a la manera como la que se había dictado para Bolivia y se había establecido en el Perú, pretendía que hubiera presidente vitalicio y hereditario, vicepresidente elegido por el presidente igualmente hereditario y Congreso de origen aristocrático, y porque establecía que los gobiernos no serían responsables, ni democráticos, ni limitados en el tiempo, ni alternativos, cosas que eran contrarias al liberalismo. Estoy hablando del liberalismo en el sentido filosófico, proveniente de la Revolución Francesa, y entonces los partidarios no partidarios de Santander, sino los no partidarios de la dictadura se agrupan en torno a Santander para decir: la independencia que condujo, estamos creando aquí otro Napoleón, claro, otro César, otro Alejandro Magno. Esto no tiene sentido. Entonces, cesarismo democrático, que fue lo que degeneró por la anarquía que se estableció allá la Revolución Francesa. Pero ellos, con todos esos ejemplos recientes, lo que querían era un gobierno republicano, democrático. Y democrático, eso es cierto. Sí, doctor, se dice que Manuelita Sáenz fue una de las personas que más influyó en la enemistad de estos dos grandes hombres, Bolívar y Santander. Sí, Manuelita Sáenz era una mujer hermosa, según las descripciones de sus contemporáneos, muy inteligente, que tenía una peculiaridad curiosísima, sabía comportarse como una mujer de baja estofa, pero también como una gran dama. No le gustaban sino los aduladores incondicionales de Bolívar, de manera que le cogió profundo odio casi desde que tuvo conocimiento de su existencia y aún sin haberlo tratado personalmente al general Santander, porque esa clase de actitud independiente y autónoma no le gustaba para nada. Manuelita fue instigadora en grado superlativo de la enemistad de los dos grandes hombres, pero ella tuvo un episodio muy sonado con Córdoba. Ah, sí. Parece pues que lo estaba pretendiendo sin éxito, porque el otro, justamente por respeto a su jefe, no atendió sus requiebros amorosos y tal, pero ese es el episodio con Córdoba. Aquí Manuelita llegó al exceso de que, estando Bolívar por Venezuela, cuando supuestamente viajó a doblegar a Páez, a quien, entre otras cosas, se me olvidó mencionar antes, que lo distinguió nada menos que regalándole la espada de oro
con incrustaciones de esmeraldas y diamantes que le habían regalado a Bolívar el Congreso del Perú. Con lo cual, pues, le podía hacer el mayor homenaje, ¿no?, a Páez. Bueno, estando Bolívar en Venezuela, decíamos, Manuelita organizaba aquí festines con sus amigas y amigos de Bolívar, y llegó hasta el exceso de, en alguna oportunidad, en una de esas reuniones sociales en la quinta de Bolívar, que era la que le ha regalado el Congreso colombiano a Bolívar y era la residencia campestre de Bolívar, mandó poner contra un árbol, amarrar a un árbol, un muñeco de tela con la figura del general Santander y con una leyenda que decía: muere por traición a la patria, y lo hizo fusilar. Primero le pidió a un coronel que se negó a obedecer la orden, encontró a un capitán inglés que sí le hizo caso y le dispararon, y él era el presidente de la República en ese momento. Entonces, cualquiera puede entender si no tendría motivos para detestar a la mujer que de esa manera era capaz de irrespetarlo. Y Bolívar, enterado por Córdoba, que era ministro de guerra en ese momento, el general José María Córdoba, le envió al norte, una carta. Bolívar contesta muy benévolamente: sí, desgraciadamente son las locuras de mi amada loca Manuelita. Pero eso naturalmente contribuyó de gran manera a ahondar las malquerencias entre los dos grandes hombres y los amigos de cada uno de ellos. Sí, doctor, el hecho histórico de la conspiración septembrina, hecho que es indilgado como de autoría de Francisco de Paula Santander, ¿por qué no hablamos de este hecho histórico como tal y de lo que culpan a Santander? La conspiración septembrina fue una conjura de 37 enemigos de la dictadura del Libertador, todos jóvenes, menos uno, un médico francés, un personaje sumamente raro y curioso que ha llegado por acá, a la Nueva Granada, el doctor Algañil. Los otros eran todos jóvenes de menos de 26 años. Entre ellos figuraban militares venezolanos, de coronel hacia abajo, y militares colombianos, y muchos civiles, hombres letrados, hombres de universidad, amantes de la libertad, que consideraban, después de haber sido grandes admiradores de Bolívar, que les ha producido una inmensa decepción porque se ha convertido en un déspota y un tirano. Entonces, a la manera de los conspiradores contra César, el creador del Imperio Romano, consideraron que ellos eran como Julio Bruto y sus amigos, los vengadores de la República Romana. Ellos consideraron que debían darle muerte. Santander tuvo conocimiento de al menos 2 intentos anteriores y los develó. Los historiadores amigos de Bolívar no hablan de eso. Por ejemplo, ni los que escriben diciendo que han consultado fuentes inequívocas de la historia. Por ejemplo, un García Márquez, en su General en su laberinto, todo el tiempo habla contra Santander, detesta a Santander sin conocer nada de la historia de Santander, solamente porque lo leyó en Líbano Aguirre y algunos de esos historiadores que hablan contra Santander. Entonces, por ejemplo, para García Márquez, en su novela tan leída como todas sus obras, no cabe la menor duda de que Santander fue, eso no está establecido en ninguna parte. A Santander se le hizo un juicio donde se demuestra su inocencia. Pero lo que nadie menciona, por supuesto, el autor citado ahora, ni ningún otro, es que 2 conspiraciones anteriores... Santander las había develado. Santander las había develado. Nada tuvo que ver Santander. En todas cosas, la mejor biógrafa de Santander, que es doña Pilar Moreno de Ángel, y conste que no hay sino unas 2 o 3 biografías dignas de llamarse tal de Santander, lo que es muchos escritos cortos sobre Santander. En cambio de Bolívar, infinidad. Trae una tesis que me parece a mí profundamente interesante y cierta, valedera. Dice: Santander era un gran organizador y era un magnífico estratega militar,
Si Santander hubiera organizado la conspiración septembrina, como se dice, la conspiración no hubiera tenido éxito. Porque cometieron errores, no es que quiera lamentarlo, sino estudiando la cosa desde el punto de vista histórico, correcto, como no vigilar las posibles salidas de escape del Palacio de San Carlos donde residía el presidente. De manera que si lo hubieran hecho, pues por la ventana no logra escapar Santander, Bolívar, que lo hizo a distancias de Manuelita y, cosa curiosa, vestido con las botas de Manuelita, porque es que Manuelita tenía el grado de coronel honorario que le había otorgado Bolívar, y en ese momento las botas de Bolívar no estaban en la alcoba, y sí estaban las de Manuelita, y se puso las de ella y logró, por fortuna, logró salvarse. Pero además, ¿qué podían hacer 37 conjurados contra el batallón Vargas, acantonado en Bogotá, que tenía 2.000 hombres, comandados por militares profundamente adictos al Libertador? Eso era una locura, era una estupidez. Nada tuvo que ver Santander, y el juicio demostró que no lo tenía, pero, en fin, ese ya es un punto de tratar más adelante. Se dice que Manuelita Sáenz, usted que había adelantado un poquito de eso, que Manuelita Sáenz incluye a hombres tan importantes como en general José María Córdoba, al mismo Santander, al almirante Padilla, que eran personas que ella en un momento dado no les simpatizaba o tenía intereses, como con el churro del general Córdoba, que decían que era un hombre muy guapo y ella estaba interesada, y como él la rechaza, entonces ella, todas esas personas las incluye dentro de la conspiración. Pero como usted decía, estos son otros temas que más allá, que en otros programas hemos tocado, o que más adelante en un momento dado podríamos tocar. Pero ubicándonos ya en lo que tiene que ver con la conspiración septembrina, Santander, por este hecho, es llevado a juicio. Hablemos de esto. Santander, por supuesto, no se hizo presente entre los conjurados que acudieron a Palacio. Santander esa noche se encontraba en compañía de su hermana Josefa, que tenía un parto complicado, y estaba pues con su cuñado José María Briceño Méndez, coronel. A la puerta, vivían por los lados de San Francisco. A la puerta de la casa del coronel Briceño llegó algún oficial a avisarle del hecho que acababa de ocurrir, y Santander acudió pues arreglaron sus cabalgaduras con el cuñado y se fueron hacia la Plaza Mayor, donde ya se encontraba Bolívar, que ha sido rescatado por tropas del batallón Vargas, que han salido pues en cuanto tuvieron conocimiento del intento de asesinarlo, pues a expresarle su solidaridad. Lo encontraron debajo de un puente. Bolívar se unió a ellos. Entonces, cosas, ahí pasó una noche de intenso frío. Posiblemente eso le contribuyó a agravarle la enfermedad de tuberculosis que sufría. Y desde luego pues se trató de una infamia y de una leve atentado contra el padre de la patria. Santander se presenta allá, y temiendo que podrían responsabilizarlo justamente por ser evidentemente el jefe de la oposición a Bolívar, le dice al coronel Urdaneta, comandante militar de Cundinamarca, qué cree que debe hacer. Y Urdaneta le dice: acompañarme a mi casa. Con Urdaneta habían sido compañeros y muy amigos en Venezuela. Estando como invitado en su casa, lo manda a poner preso. Se le somete a juicio. El juicio fue algo realmente inicuo. En primer lugar, porque no se le permitió asistir para defenderse, ni nombrar abogado que lo defendiera. Segundo lugar, porque se desconoció una norma universal de los derechos del hombre, según los cuales nadie puede ser juzgado sino con base en leyes preexistentes al hecho que se le imputa. A Santander lo juzgaron con base en una ordenanza que se dictó por esos días, que era un decreto especial para conspiradores, y no con base en el decreto reglamentario del funcionamiento del ejército, la ordenanza general del ejército que se llamaba, que es la que iba a aplicársele. Pero en fin, el solo hecho de que no pudiera asistir al juicio, ni nombrar vocero, ni nombrar abogado, ni tener quien lo defendiera, pues está demostrando que fue perfectamente injusto. Desde luego por ahí corre publicado todas las actas del juicio contra Santander
y se demuestra que fue una miseria. A Santander se le condena, bueno, el coronel Joaquín París era a quien le correspondía la presidencia. Se dictó acta absolviendo a Santander. Entonces eso no le gustó a Bolívar y sus amigos. Hay que saber que Bolívar en un principio tuvo el propósito de perdonar y olvidar a todos los conspiradores. Santander era un sospechoso de conspiración. Cuando digo perdonar y olvidar, eran los que evidentemente han participado y se les había visto actuar. Entonces le correspondía el caso al general Córdoba. El general Córdoba absolvió a Bolívar, a Santander y a Padilla. Entonces Bolívar rectificó, para lo cual tuvo que quitar a Córdoba, que a él le correspondía en apelación, relevarlo del cargo, y en ese momento Córdoba era amigo incondicional y admirador fervoroso de Bolívar. Después se reveló, eso también es otra historia. Sí. Entonces puso ahí al general Urdaneta, su amigo incondicional, adulador de cabecera, quien acabó tomándose el poder. Fue el primer golpe de Estado que hubo en Colombia, en la República de Colombia, cuando Bolívar se retiró enfermo hacia Santa Marta. Entonces, en la forma más arbitraria y más injusta que se puede imaginar, Rafael Urdaneta declara culpable a Santander con base en que dos de los conspiradores, el coronel venezolano Pedro Carujo y Florentino González, amigo de Santander incluso, cuando fueron a punta de preguntas obligados a hablar sobre la complicidad de Santander, y conste que a Pedro Carujo incluso se le ofreció que se le perdonara la vida si comprometía a Santander. Estos dos dijeron no. Santander no supo, y no supo porque las dos veces anteriores que le hemos contado fue y nos delató, sin dar nuestros nombres, si no ya nos hubieran fusilado. Pero ambas veces le hizo saber a Bolívar que íbamos a conspirar contra él, porque esa es una anécdota sumamente interesante que casi nadie conoce. En una anterior conspiración, cuando se celebraba un aniversario del ingreso de las tropas provenientes de Boyacá a Bogotá, Santander, que estaba enfermo, que ya había sido destituido sin fundamento ninguno y arbitrariamente por Bolívar de la vicepresidencia, se presentó al Coliseo, hoy Teatro de Colón, donde se iba a atentar en medio de un baile de máscaras contra Bolívar. Bolívar casi ni lo saluda, los venezolanos por supuesto lo detestaban, y se estuvo todo el tiempo con la capa que en esa época con que se salía de noche, protegiéndole la espalda, hasta que le dijo: general, yo creo que usted debe retirarse, no me pregunte por qué, pero usted corre peligro. Y lo acompañó hasta la puerta enfrente del Palacio de San Carlos. Y otra vez que se iba a atentar contra él en Soacha, y lo supo por Florentino González, obligó a Bolívar, contra su querer, a cambiar de carruaje. El carruaje de Bolívar era muy conocido y el de Santander también. De manera que Carujo salió en cercanía de Soacha, y fíjense ustedes lo curioso del dato histórico: Soacha, donde fue asesinado Luis Carlos Galán, allá se iba a asesinar a Bolívar también. Todos los conspiradores salieron a caballo disparando sus pistolas contra el carruaje de Santander, donde creían que iba Bolívar, porque había logrado que cambiara de carruaje, a pesar de lo cual todavía Bolívar no le creía, pues por haber relatado esos hechos, o haberlos rememorado, estos dos declarantes, Urdaneta dijo: aquí está la demostración de que él sí sabía las conspiraciones, luego tenía que saber de la tercera, porque yo supe las dos primeras, ¿por qué no la tercera? Luego sí sabía, luego era el inspirador, luego está comprometido, luego merece la pena de muerte. Y así lo condenaron, en forma absolutamente inicua y miserable. Y lo que es peor, al gallardo general o almirante Padilla también. Resulta que a Padilla lo libertaron es una anécdota también simpática, en el batallón Vargas, y él no supo de qué se trataba. Cuando supo que eran unos conspiradores que pretendían derrocar a Bolívar, después de estar en la calle, el batallón Vargas funcionaba donde ahora quedan las instalaciones de San Agustín, hay un museo de
artesanías y antigüedades, regresó y él mismo se puso los grillos otra vez, a pesar de lo cual Urdaneta lo consideró culpable y lo fusiló, un héroe epónimo de La Guajira, a tal punto que yo pienso que ese departamento debía llamarse el departamento de Padilla. Bueno, definitivamente es apasionante escuchar al historiador Germán Riaño sobre los hechos que han trazado la historia de Colombia. Y la vida de Francisco de Paula Santander ha estado en ella. Por eso los invitamos la próxima semana a que sigan con este tema tan importante y doctor, lo invitamos a usted para que nos siga acompañando. Hasta la próxima semana. La Corporación Francisco de Paula Santander presentó Caminos de Libertad, difusión de nuestras raíces históricas, sociales y culturales para forjar senderos de progreso. Francisco de Paula Santander. Presenta. Caminos de Libertad, difusión de nuestras raíces históricas, sociales y culturales para forjar senderos de progreso. Bienvenidos a su programa Caminos de Libertad. En programas anteriores hemos venido hablando de una de las figuras más importantes de nuestro país, como fuera el general Francisco de Paula Santander. Hemos ya comentado en varios programas los distintos episodios y todo el recorrido, ¿sí?, de este importante hombre colombiano. Estamos exactamente en los hechos de la conspiración centembrina y en el juicio al general Santander. Continuamos con nuestro invitado para que nos aclare mejor estos hechos y estos episodios de la historia de Colombia. Bienvenido también y bienvenidos. Gracias. Pues después del juicio sigue el desenvolvimiento de ese juicio. El Consejo de Guerra, que se ha establecido para el efecto de juzgar a los conspiradores septembrinos, condenó a Santander a morir fusilado, a ser degradado de todos sus títulos militares, a la confiscación de todos sus bienes. La sentencia era apelable ante el presidente de la República, previo concepto del Consejo de Ministros, que entonces se conocía con el nombre de Consejo de Estado. El Consejo de Estado, por unanimidad, le recomienda a Bolívar conmutar la pena por la del destierro. No sin cometer cierta infamia, porque dicen en su declaración que no les cabe la menor duda de la culpabilidad de Santander, aun cuando se ve después por escritos posteriores de algunos de sus integrantes en sus memorias que no lo estaban. Pero le dicen que no conviene a la gloria de Bolívar fusilar al más importante de sus compañeros en la gesta libertadora, sino tener la magnanimidad de perdonarle la vida. Bolívar vacila. El clero, con el arzobispo de Bogotá a la cabeza, le solicita que no lo haga. Y las damas de Bogotá, todas las damas de la sociedad de Bogotá, declaran ante el general Bolívar que están dispuestas a interponerse entre Santander y el pelotón de fusilamiento. Por si fuera poco, es evidente el sentimiento de la opinión pública de repudio a la pena de muerte para Santander, aún en medio de la confusión que existe sobre los hechos y sobre si Santander es o no culpable. Hay otras cosas que influyen poderosamente en el ánimo de Bolívar. Los dos, Bolívar y Santander, eran masones, pertenecían a la logia fundada por Santander en Bogotá, llamada Libertad de Colombia. Los masones acuden a su compañero masón Bolívar diciéndole: un masón no fusila a otro. Es parte de las
o era parte de las reglas de la masonería. Y una figura que influye poderosamente. Se presenta el mariscal Sucre ante Bolívar y le dice: mi general, excelencia, usted me ha ofrecido, a raíz de mis servicios militares en el sur, que está dispuesto a hacer por mí lo que yo le solicite. Nunca le he solicitado ningún favor. Y se lo voy a solicitar no para mí, sino para usted mismo. No manche su gloria. No destruya a Santander, porque eso va a destruir su propia reputación. Bolívar, pues, resuelve conmutar la pena de muerte por la de destierro. Así fue desterrado Santander. Bueno, entonces, Santander es desterrado, o sea, viaja y sale a un exilio, ¿sí? ¿Qué ocurre en este exilio de Santander? En primer lugar, se le destierra en una forma bastante infamante, porque se le han quitado de todas maneras los títulos militares, se le ha degradado, aun cuando no se llegó a celebrar la ceremonia pública, porque no había soldados que se prestaran a quitarle las charreteras al general que por tanto tiempo había sido también jefe de ellos y presidente de la República. Pero se dicta un decreto infame, donde se dice que cualquier colombiano que encuentre en el territorio de la República al general Santander está autorizado a matarlo como si se tratara del peor malhechor enemigo de la República. El destierro, desde luego, es de por vida. La confiscación de los bienes, la verdad es, tampoco se cumplió. Primero porque el gobierno sucesivo de Bolívar duró muy poco, y luego porque también los jueces y encargados de esa clase de ejecución de penas no eran partidarios definitivamente y sabotearon la ejecución de esa orden, de manera que él conservó sus bienes, gracias a lo cual pudo realizar diversos viajes por Europa y Estados Unidos. Pero camino del destierro, se va por el Magdalena, le pusieron un guardián que lo trató de la peor manera posible, llega a Cartagena, que entonces era la capital de la provincia del Magdalena, donde el gobernador es el general Mariano Montilla, venezolano que odiaba, como buen adulador de Bolívar, profundamente a Santander, en forma arbitraria, atrabiliaria, abusiva, sin tener ningún derecho, resuelve interrumpir su viaje al destierro. Él iba a tomar un barco con destino a Europa, lo pone preso, ocurre la ironía, en el castillo de Boca Chica, en las bóvedas de la Cartagena misma, y luego lo envía a San Fernando de Boca Chica, unas bóvedas húmedas, inhóspitas, insalubres, donde Santander naturalmente se enferma y donde ni siquiera se le permitía papel para escribir, de manera que en unos pocos libros que llevaba consigo al margen escribe una especie de memorias que todavía existen por ahí, sumamente interesantes. Le escribe lo que entonces llamaba una representación, un memorial a Bolívar. Bolívar no le contesta. Finalmente, el gobierno central da la orden de que se cumpla el destierro, que lo dejen salir, pero el barco que toma hace escala en Puerto Cabello, entonces cae en manos del general José Antonio Páez, o por lo menos de los militares que estaban ahí, que como lo consideran un malhechor de la República, resuelven detenerlo. Santander, detenido en Puerto Cabello, Venezuela, se dirige a Páez, y Páez, en un acto que realmente pues hay que abonárselo como justiciero, dice: yo no puedo contradecir una sentencia del presidente de la República, ha sido desterrado, no condenado a prisión. Entonces concede el pasaporte para que finalmente pueda viajar. Santander es recibido en una forma realmente enaltecedora, con reconocimiento de grande hombre,
por parte de los hombres más notables de Europa. Visita la corte del rey Jorge IV de Inglaterra, es recibido por el rey Luis Felipe de Francia. En Italia trae amistad con los parientes más cercanos de Napoleón, entre ellos parte de sus hermanos y su madre, porque curiosamente tomó en una esquina contigua a la casa donde se alojaba doña Leticia Ramolino de Bonaparte, la madre de Napoleón, Napoleón ya muerto, como se sabe. Y la fama de Santander, a pesar de la dificultad de las comunicaciones de la época y de que los periódicos circulaban con muy escaso material, de todas maneras se ocupaban con mucho interés de la suerte de estos países que acaban de obtener su libertad. El fenómeno de Sudamérica era profundamente llamativo para los intelectuales, al menos, de Europa. Se hizo muy amigo de Benjamín Constant, trabó amistad con el mariscal Lafayette. Fue amigo de Víctor Hugo y todos el filósofo inglés Bentham, que después influyó tanto en la discusión en Colombia, y los periódicos de Francia, de Inglaterra, de Bélgica, de Holanda, de Alemania, de Italia, escribieron en favor de Santander. Realmente hizo un recorrido muy interesante y además demostró su inmenso afecto por la cultura. En las memorias que dejó al respecto aparecen siempre consignados unas observaciones muy interesantes sobre la ópera, sobre la música, sobre el teatro, en general sobre la cultura y desde luego sobre las ciudades. Se entusiasmó muchísimo con Roma y sus monumentos históricos, se fascinó con París, le encantó Londres, etcétera. Finalmente viajó a Estados Unidos, fue recibido por el presidente Jackson, no sin cierta reticencia porque le había escrito originalmente y no le contestó la carta, porque les quedaba la duda de si sería responsable del intento de asesinar al padre de la patria. Convencidos por testimonios de otros intelectuales que les hacían saber que eso era una injusticia y tal, finalmente Jackson lo trató muy bien y estando bueno, eso fue en Washington, estando después en Nueva York, ya estamos en 1832, el exilio se inició en 1828, recibe la comunicación que es para él la mayor consagración de su inocencia, una carta que le dirige el Congreso de Colombia a través de unos enviados especiales, general Joaquín Mosquera entre ellos, comunicándole, don Joaquín Mosquera y el general Joaquín Acosta, comunicándole que el Congreso de Colombia, casi por unanimidad, lo ha designado presidente de la República. Sí. Pero antes de eso, encontrándose en Europa, exactamente en Florencia, sí, recibió la comunicación con 2 meses de tardanza de la muerte del Libertador. Sus criados, unos fieles servidores que lo acompañaban, fueron a comunicarle con alborozo la noticia. Murió Bolívar. Y Santander dijo, solamente los miserables pueden alegrarse de la muerte del general Bolívar. Sí, como decía usted, pues Santander, en Florencia, se entera de la muerte de Bolívar. No hubo nadie que en un momento dado, antes de que sucediera la muerte de Bolívar, que los tratara de reconciliar para que no hubieran terminado la parábola que hicieron juntos de esa manera. Sí, sí hubo intentos de granadinos ilustres, entre otros el arzobispo Manuel María Mosquera, hermano del famoso general Tomás Cipriano Mosquera, y de don Joaquín Mosquera, que había sido ministro plenipotenciario en Europa y en Estados Unidos, etcétera. Pero hubo un personaje eminente de la historia universal que ya mencioné, que se hizo amigo de quien Santander se hizo amigo en París, que le pidió autorización para intervenir
Él no acababa de conocer a Santander y sabía de la fama, del prestigio, de la gloria del general Bolívar, pero no lo conocía personalmente. Era ni más ni menos que el mariscal Lafayette, héroe de la independencia americana, protagonista importante de la Revolución Francesa y general también de los ejércitos de la República Francesa, y alcanzó también un poco a ser parte de las tropas de Napoleón. Lafayette le escribió a Bolívar una carta hermosísima, por cierto, donde le dice en síntesis: ustedes dos han hecho, con su esfuerzo mancomunado y conjunto, de unos países coloniales sometidos pues a la tiranía española. A la tiranía española, al despotismo español, estas repúblicas extraordinarias. Es absurdo que terminen de esta mala manera. Permítanme, yo sirvo como intermediario, ¿qué diferencias tienen? ¿Por qué no se reconcilian? Esa carta llegó a Santa Marta a los 2 meses de muerto Bolívar, de manera que Bolívar no lo alcanzó a conocer. ¿Cómo y de qué manera llega el general Santander a Colombia después de su exilio? Pero ya que mencioné una carta que le llega a Bolívar, me parece muy interesante rememorar un hecho que es, creo que bastante conocido, pero viene al caso. Viene al caso. Exactamente 1 mes y 1 día antes de fallecer en Santa Marta, Bolívar dirige una carta al general Rafael Urdaneta, que había dado un golpe desconociendo los designados por el Congreso colombiano para suceder a Bolívar. Pero de todas maneras, pues Bolívar se seguía escribiendo con él, en que le dice: lo he visto palpablemente, el no habernos compuesto con Santander nos perdió a todos. Es el testimonio casi póstumo de Bolívar, repito, 1 mes antes de morir, donde reconoce que haberse distanciado, que haber peleado con Santander fue un gravísimo error, que, como dice él, nos perdió a todos. Ahora, la historia es, la pregunta concreta de la historia que íbamos, sí, es cuando en Nueva York recibe la comunicación de que ha sido designado por el Congreso. El Congreso colombiano designó a Santander en el exilio, en primer lugar porque ya se ha dictado una ley de perdón y olvido de todos los conspiradores. Algunos alcanzaron a ser fusilados, otros desterrados, otros perdonados, y entre los que se escondieron para evitar la pena de muerte están los fundadores de los 2 partidos. De ahí que es absurdo decir que a uno de ellos proviene de Bolívar. A ese punto seguramente llegaremos después. De todas maneras, casi por unanimidad, menos 4 votos, el Congreso elige a Santander. Santander regresa a Colombia por vía marítima, naturalmente, llega a Santa Marta y en un gesto muy curioso no luce arreos militares, porque dice: yo he sido degradado, yo soy el señor Santander. Sin embargo, pasa a revista a las tropas porque es el presidente constitucional de Colombia. Viene acompañado de un sobrino de Napoleón, Pedro Bonaparte, que de un testimonio muy interesante, según el cual dice este joven Bonaparte: he conocido todas las majestades de Europa y en nadie he visto más sentido de la autoridad que en el general colombiano Francisco de Paula Santander. Bueno, después de Santa Marta pasa a Cartagena, luego a Ocaña, a Cúcuta, a Tunja, en fin, poblaciones intermedias, hasta que llega a Santa Fe y es recibido triunfalmente y en forma alborozada por la población de este país. ¿De qué edad y de qué enfermedad muere el general Francisco de Paula Santander? Muy joven y de una cosa de cálculos biliares que en la época eran inoperables. Él sufría de frecuentes cólicos a causa de eso y se fue agravando hasta que murió rodeado de la admiración de toda la ciudadanía. A la cabeza de su lecho de muerte se encontraba el arzobispo Mosquera, estaban los más importantes de sus amigos, sus antiguos ministros, los dignatarios del Congreso, de la Corte de Justicia, etcétera. Fue una muerte un poco penosa y prolongada, pero un cortejo fúnebre extraordinario,
Hay un detalle curioso, murió profundamente consagrado a la religión católica, porque así como se le atribuyen pues la masonería, y sí era masón, pero es que la masonería no es antirreligiosa como se cree, pero eso ya es una discusión superada. Pero es curioso, pidió la confesión y todos los últimos días estuvo confesando. Es que Santander era medio beato. En cambio Bolívar no se quiso confesar, porque Bolívar era ateo. Es un detalle que también se desconoce. Que se desconoce bastante. ¿Qué relación tuvo Santander con las famosas Ibáñez? Muy cercana y muy estrecha. Coincide con la época en que se conocen las Ibáñez y Santander, con la época en que se conocen Bolívar y Santander, por aquella época de la campaña admirable, 1812. Las Ibáñez estaban en la flor de la juventud, eran unas hermosas muchachas que luego se trasladaron a vivir a Bogotá, porque su padre, fervoroso partidario de la independencia, fue fusilado por los españoles. Cuando llegan, después del triunfo de Boyacá, campaña de 1819, Bolívar y Santander, triunfantes a Santa Fe, las Ibáñez hacían parte del cortejo femenino que los recibió, bueno, de la multitud de toda la población, pero es que parte de la ceremonia fue que se encargó a unas muchachas de la sociedad bogotana de colocarle una corona de laurel al general Bolívar. Bernardina Ibáñez fue la encargada de ese honor, y estaba su hermana Nicolasa, igualmente hermosas. Bernardina fue pretendida por Bolívar. Hay que mencionar un detalle curioso. También los detractores le atribuyen un acto ridículo y grotesco a Santander. Bolívar recibe una corona de laurel, la coloca en las sienes del jefe del Estado Mayor, general Carlos Soublette. Carlos Soublette la coloca en las sienes de Santander, y Santander se la pasa a Anzoátegui, comandante de la vanguardia. Y Anzoátegui, en un acto muy propio de desprendimiento y gallardía, lo vota a la formación de los soldados. Pues García Márquez, calumniosamente recogiendo las calumnias de los historiadores comprometidos con Bolívar, y más que eso contra Santander, dice que muy orondamente el cínico este de Santander se colocó la corona y se quedó con ella. Eso es mentira, absolutamente falso. No sé de dónde sacó esa leyenda García Márquez, eso no es cierto. Lamentablemente, en la introducción de ese libro dice que él no es historiador, pero que asegura que todos los datos históricos son verídicos porque los ha consultado con fuentes autorizadas. No es verdad. Bueno, Bolívar pretende a Bernardina sin éxito. Acabó casándose con uno de los conspiradores septembrinos, enemigo de Bolívar. Nunca se dio a los requiebros de Bolívar. Luego, no es cierto que todas las veces tuviera éxito con las mujeres, como se le atribuye. En cambio, Nicolasa, casada con José Eusebio, con Antonio José Caro, padre de José Eusebio, fundador del Partido Conservador Colombiano, sí fue el amante de Santander. Y eso se explica porque Santander era soltero, y porque Bernardina, y porque Nicolasa, aunque casada, estaba abandonada. El marido, siendo una gran persona y un intelectual y poeta, sufría de una enfermedad que lo mantenía en cama, prácticamente tullido y casi ciego. Y lo cierto fue que hasta que no murió Nicolasa, encontrándose Santander en el destierro, y Nicolasa fue administradora delegada por Santander de los bienes que dejó aquí, que finalmente no le quitaron. Era la administradora de sus bienes y le mandaba las rentas a Europa, con lo cual pudo realizar los viajes. Y no abandonó a mi amada señora Nico, como le decía él en la correspondencia, que infortunadamente se desapareció porque después la esposa de Santander la destruyó. Claro. Por celos o por celosa guardián de recuerdo histórico de su marido. Hasta que no murió no se volvió a casar. Esa fue una relación
muy estrocha y fueron unos amores, además, públicamente conocidos porque los encuentros sucedían ni más ni menos que en el Palacio de San Carlos, cuando Santander era presidente. ¿Tuvo Santander otros amores? Sí, Santander tuvo un hijo natural, a quien reconoce en su testamento, pero no antes, ya lo había hecho pues en el registro civil, y le dio el nombre de él. Se llamaba Francisco de Paula Santander, como él. Él lo llamaba siempre Pachito. Le dejó todos sus arreglos militares, le dejó buena parte de su herencia. Llegó a ser general de la República y ministro de guerra, posteriormente. Y luego pues casó con doña Sixta Pontón, con quien tuvo 2 hijas. Sixta, también llamada así, y Florentina, si no recuerdo mal. Entonces, ¿cuántos hijos tuvo en realidad Santander? 3. 4, porque hay otro más que se llamaba Juan. 2 hombres y 2 mujeres. 2 mujeres. ¿Cómo era la personalidad del prócer? Ya mencioné en algún programa anterior que hay unas facetas de Santander que no conocemos suficientemente los colombianos. En primer lugar, que era un joven arrogante, apuesto, alto, de presencia muy distinguida, que era muy simpático, componía coplas, tocaba guitarra y cantaba. Participaba con sus amigos, compañeros de juventud, en serenatas a las muchachas de Bogotá. Le fascinaba bailar como a Bolívar también. Y era un hombre que imponía mucho respeto, a pesar de su juventud, pero que simultáneamente era muy sencillo en el trato con la gente. Él no tenía inconveniente los días de mercado y los días festivos en Bogotá y en otros pueblos de la sabana, en tomar su caballo e irse por entre las tiendas conversando con las vivanderas, con los campesinos, preguntándoles por los productos del mercado, y se enteraba de las necesidades de la gente en forma elemental, se mantenía en contacto con el pueblo. Era un hombre muy sencillo y como familiar un excelente pariente, pendiente siempre de sus hijos, como lo demuestra su correspondencia. En síntesis, ¿cuál fue el legado histórico de Santander? Y si realmente Bolívar y Santander fueron los fundadores de los partidos liberal y conservador. De Santander se puede decir que es el organizador de la República, el fundador de la democracia colombiana. No el libertador, es Bolívar, pero su obra es consecuencia de la libertad, por supuesto. Los partidos no fueron fundados por Bolívar y Santander como generalmente se cree. Esa es también una impostura de la historia. Tan no lo fueron que los 2 partidos surgieron en 1848 y los grandes hombres murieron, Bolívar en el 30, Santander en el 40. Es más, los 2 partidos, el conservador y el liberal, fueron fundados curiosamente, coincidencialmente, por conspiradores septembrinos. La declaración de principios del Partido Conservador empieza diciendo: nosotros no somos legatarios de las ideas del general Bolívar, al menos de las ideas de los últimos tiempos, desde que se volvió dictador. Los fundadores del partido, el fundador del Partido Liberal, el boyacense Ezequiel Rojas, sí era santanderista y también fue conspirador septembrino. Los fundadores del Partido Conservador fueron Mariano Espina Rodríguez, conspirador septembrino, y José Eusebio Caro, que no fue conspirador septembrino, pero que odiaba profundamente a Santander, porque era ni más ni menos que hijo de su amante, doña Nicolás Ibáñez. Entonces eso es natural. Eso explica por qué el Partido Conservador, o algunos de sus jerarcas, como el doctor Laureano Gómez, por ejemplo, han sido enemigos tradicionales de Santander. Bueno, le damos gracias al doctor Germán Riaño Cano por haber estado con nosotros compartiendo todas sus investigaciones sobre este importante personaje de nuestra historia, el general Francisco de Paula Santander. Y a ustedes les damos gracias porque nos sigan acompañando en su programa Caminos de Libertad. Hasta la próxima semana. La Corporación Francisco de Paula Santander presentó Caminos de Libertad, difusión de nuestras raíces históricas, sociales y culturales para forjar senderos de progreso.
Talento al aire. Usted está viendo La Señal.